Sean todos bienvenidos al microinformativo de UTV Canal 6 de Cable Perú, donde no solo tenemos el propósito de informar, también de brindar soluciones de los hechos que han sido noticia en el país. Soy Laura Suárez y es un gusto acompañarlos nuevamente el día de hoy. Vamos a comenzar ya con las informaciones y nuestra primera noticia está relacionada al ámbito laboral, porque los trabajadores pudieran ser despedidos por bajo rendimiento sin indemnización. Pero le vamos a ampliar esta información con las imágenes que usted verá a continuación. Les amplío esta noticia y es que en el país la ley faculta a las empresas para poder despedir a sus trabajadores por dos motivos: sin el pago de indemnización por conducta y por capacidad. En el caso de conducta están las faltas graves que podrían cometer el trabajador y por capacidad está su deficiente rendimiento. Para que proceda el despido por rendimiento deficiente, las empresas necesitan un planteamiento, contar con un sistema montado en el que se establezcan objetivos y metas y en el que los líderes de negocios evalúen periódicamente cómo va ese cumplimiento. Asimismo, debe hacerse un ranking de todos los trabajadores y establecer tercios y quintiles a partir de ese ranking. De acuerdo a la ley, en esos 30 días los trabajadores deben mejorar su rendimiento. Una vez que haya pasado ese periodo sin mejorar, se envía una carta de despido por rendimiento deficiente sin derecho a indemnización. Estamos seguros que este es un tema de mucho interés para todos los trabajadores. Es por ello que le damos la bienvenida nuevamente a nuestro microinformativo al abogado Antonio Casabona, que como siempre está dispuesto a esclarecernos todas las dudas en esta oportunidad sobre el caso laboral. Bienvenido, doctor. Gracias. En este caso, el comentario sobre la nota es respecto de la forma y el procedimiento del despido. En estricto, un despido debe tener un procedimiento regular, o sea, debe considerarse una motivación clara, y por eso es de que la norma actualmente establece dos motivaciones: o es por conducta, por una una falta grave, una ofensa en el trabajo, una agresión física, ¿no? O por un tema de competencia. O sea, si finalmente el trabajador llega a ser capaz en la función que se le asigna. Pero para que pueda operar un despido en ese sentido, la empresa tiene que determinar claramente cuáles son las condiciones para que el despido pueda prosperar en función a un bajo nivel. ¿Cómo se califica un bajo nivel? La empresa tiene que establecer condiciones para poder evaluar a los trabajadores. Entonces, es establecer toda una política que finalmente permita una labor de evaluación permanente del trabajador, de los trabajadores, a efectos de que el supervisor, el jefe pueda evaluar el rendimiento y en función a una métrica objetiva pueda definir si es que este trabajador ha incrementado o reducido su competencia funcional. Ahora, doctor, según la información que se está generando sobre esta noticia, se menciona sobre un ranking o quizás, digamos, como más sencillo, un estudio que la empresa debe hacer en 30 días. ¿Es necesario que la empresa cumpla con este requisito del estudio del trabajo de ese colaborador de la empresa para que este despido no sea considerado como injustificado por parte del ente que rige a los trabajadores? No es necesario. La empresa tiene que establecer, mediante su área de recursos humanos, políticas adecuadas en las que puedan determinar cuál es el lapso de tiempo mínimo que deben de tomar para poder realizar evaluaciones de competencia. No es lo mismo evaluar a un personal administrativo que a un ingeniero especialista o a algún otro profesional especializado en una área o en una competencia funcional específica. Por eso de que los plazos van a estar alineados o deben estar alineados
con las políticas de evaluación de cada perfil profesional. Entonces, en función a cada evaluación por perfil, se va a determinar cuál es el plazo que tiene que cumplirse para que se pueda nuevamente evaluar a ese personal y definir si es que finalmente ha mejorado o ha reducido su rendimiento. Pero efectivamente la empresa necesita tener un sustento físico al momento del despido de este trabajador por rendimiento para que éste pues no proceda legalmente con la empresa. Correcto. Justamente estas recomendaciones, este tema de tener un procedimiento, de evaluar por funciones, por competencia, por especialidad de trabajador, nos hace referencia básicamente a todos los cuidados que tiene que tener la empresa para poder evaluar y en función a una evaluación sustentada poder motivar un despido. El trabajador, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a mantener su trabajo, ¿no? Y la arbitrariedad debe estar ajena a todo este procedimiento. Esto no debe de ser un despido arbitrario, sino por el contrario, si que finalmente la empresa acredita de que su trabajador no es competente, entonces debería proceder al despido. Si disminución del rendimiento del trabajador, del colaborador de la empresa es por causa médica, si está debidamente sustentado, igual procede, o hay otro tipo de medidas en torno a una baja de rendición por parte del trabajador en cuanto a su salud. Es que, bueno, el tema de la salud es un tema muy especial porque se entiende de que si es que mis capacidades físicas están mermadas, esto puede influir cuantitativamente en lo que yo pueda tener como rendimiento en la empresa. Entonces, es un tema que debe de tomarse en consideración a efectos de las evaluaciones que se hagan, ¿no? Quizás para algunas funciones administrativas no sea tan importante que yo tenga algún impedimento físico o no, dependerá. O sea, quizás para actividades más físicas, o sea, quizás un obrero, un personal de supervisión en obra, es muy importante tener una adecuada un adecuado estado de salud. Por eso es de que era muy importante, como lo comentamos en otra sesión, que la empresa constantemente haga las evaluaciones preocupacionales o ocupacionales. Entonces, con eso la empresa tiene el sustento de poder evaluar si es que finalmente todos sus trabajadores tienen una salud óptima y si es que ese estado de salud puede estar mermando sus funciones. En principio, la evaluación funcional no debería influir en aquella condición médica, ¿no? O sea, la condición médica finalmente se puede tomar en consideración y se tiene que ver si es que realmente influye en las competencias del trabajador, ¿no? Ya para abordar el siguiente tema, la última consulta que tendría en torno a este tema, doctor, ¿en qué circunstancias es viable para la empresa tener en consideración el despido de trabajadores por bajo rendimiento? ¿Debería ser algo que la empresa mantenga pues en el estudio de sus trabajadores constantemente o quizás una vez al año? ¿En qué momento usted recomendaría que se hagan estos estudios del nivel de rendimiento de los trabajadores? El objeto de las empresas no debería ser pues despedir al personal. El objeto de la empresa es básicamente medir el rendimiento de cada una de las posiciones que se contrata. Entonces, yo considero de que mínimo debería realizarse una evaluación anual para efectos de poder determinar si es que ese profesional ha mejorado o no respecto a sus competencias y funciones otorgadas el año anterior. Y de esa manera definir, por ejemplo, si es que este profesional puede acceder a una línea de carrera, si es que puede acceder a un aumento o si es que puede acceder a beneficios que se deben de planificar en la empresa. O sea, el sistema de evaluación básicamente tiene que ir
en pro de los trabajadores y en pro de la empresa, porque finalmente si es que tenemos trabajadores que son mucho más competentes, entonces vamos a tener una mayor productividad. Es un win-to-win, ¿no? Claro, la evaluación pues que tengan que hacer las empresas dependen pues también de los objetivos que tengan planeados en este año 2019 que está comenzando. Avanzamos con otras informaciones y es que la deducción del impuesto sobre la renta podría ser aplicable para aquellas personas que paguen el consumo de terceros, pero le vamos a explicar esta noticia también con las imágenes que verá a continuación. Para tener una mayor deducción en su consumo grupal, una persona podría ofrecerse a recaudar el pago de todos y ser el encargado de realizar el pago final. Esta acción se podría aplicar, pues el SUNAT no ha impuesto ninguna limitante para ello. El único tope es que la deducción máxima a realizar en el año es de 3 unidades, es decir, de 12.600 soles. Es de destacar que el pasado 31 de diciembre la SUNAT emitió una resolución con la cual contempla el procedimiento que se dará para los trabajadores, rentas de cuarta o de quinta categoría, puedan deducir el impuesto a la renta hasta el 15% de los consumos que se realicen. Para este tema también pues vamos a consultar al abogado Antonio Casabona, quien es el especialista y les va a solventar todas las dudas al respecto. Doctor, ¿en qué momento puede aplicar la deducción del impuesto sobre la renta cuando una persona paga el consumo de terceros? Claro, en este caso lo que ocurre es de que para este 2019 la determinación del impuesto a la renta va a tener una deducción adicional de 3 UITs, que de acuerdo a la reglamentación, a la legislación actual, para el 2019 la UIT es de 4.200 soles, o sea, prácticamente son 16.200 soles que podrían tomar como deducción, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones? Esto solamente es para aquellos gastos médicos, odontológicos, para gastos de servicios profesionales, para gastos de restaurantes, de hospedaje, ¿no? Son gastos que finalmente se pueden acreditar. O sea, es muy importante en este caso de que los gastos sean sustentados con comprobante de pago, ¿sí? Ahora, un requisito adicional es de que si es que este gasto, por ejemplo, un tratamiento médico, supere los 1.500 soles, entonces ahí, aparte de tener el comprobante de pago, se debe de utilizar un medio de pago. ¿Qué cosa quiere decir? Que uno debe de utilizar para pagar ese servicio una tarjeta de crédito, un cheque, una transferencia bancaria. No lo va a poder acreditar con un pago en efectivo, ¿ya? Entonces, dentro de todas esas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente nos ha pasado, nosotros estamos en el trabajo y hay algún agasajo, alguna reunión y quizás alguno de nosotros ofrece pagar por todos y luego se les reembolsa, ¿no? Entonces, ese supuesto no está restringido en la norma. No está limitado la deducción de ese gasto, pese a que no es solamente mío, sino el de todos mis compañeros. Obviamente nosotros tenemos que ir tomando en cuenta los porcentajes de deducción, ¿no? Entonces es un tema que hay que tomar en consideración para efectos de calcular estas 3 UITs de deducción que tenemos en el impuesto a la renta. Bien, doctor, otra duda que me surge porque en el país existen modalidades de pago que están ahora, que es la electrónica y la física. ¿Las dos son tomadas en consideración para la deducción de los impuestos? Sí, claro. En este caso, la deducción de los 3 UITs está considerando tanto los comprobantes electrónicos y, con excepción, los comprobantes físicos. ¿Por qué con excepción? ¿Por qué? Porque hace unos 3 años SUNAT ha implementado el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago. Eso quiere decir que estamos yendo en camino al uso masivo de comprobantes electrónicos.
en Lima Metropolitana ya no existe excepciones para no usar el comprobante electrónico. Y esto va a ir creciendo, ¿no? O sea, los que van a estar comprometidos en el uso del comprobante electrónico prácticamente en unos años van a ser todos. Excepcionalmente digo porque hay zonas en las que finalmente el comprobante electrónico no puede ser emitido con la debida facilidad. Okay. ¿No? O existe, por ejemplo, algún impedimento técnico o algún impedimento eléctrico que impida la emisión del comprobante electrónico. Entonces, en ese supuesto, cuando no hay internet, cuando no hay electricidad, cuando no hay un sistema adecuado o hay una falla que no se puede resolver inmediatamente, claro, se puede excepcionalmente emitir el comprobante físico. Entonces la persona tiene que estar pues muy pendiente en el caso de obtener un pago físico el lugar de donde lo está obteniendo, porque pudiera no ser aceptado por la SUNAT. Correcto. Ok, entonces las recomendaciones pertinentes a las personas que estén bien pendientes en ese caso. Doctor, ya para finalizar nuestro microinformativo del día de hoy, las recomendaciones finales que tenga para la audiencia de UTV Canal 6 de Cable Perú sobre las noticias que hemos tocado el día de hoy. En general, lo que deben de tener en cuenta respecto del procedimiento de despido es de que si es que vamos a evaluar el comportamiento de los trabajadores, para empezar, debe de existir condiciones bien claras en el reglamento interno de trabajo y también en los procedimientos internos de evaluación sobre los supuestos que o por conducta o por competencia sean causales para que finalmente el trabajador sea despedido, pero sin que se le indemnice, ¿no? Entonces, al respecto, se tiene que tomar en cuenta que las empresas deben establecer procedimientos claros, ¿no? Y condiciones claras de evaluación del recurso humano a efectos de poder definir cuáles son las condiciones de competencia y evaluación periódica para poder establecer si es que ese trabajador o trabajadores han incurrido en una deficiencia, ¿no? En el caso del supuesto de que haya una condición médica especial, esa condición médica tiene que ser evaluada, ¿no? Hay inclusive un examen preocupacional y un examen ocupacional que podría revelar que este personal está con una dolencia médica, que podría ser una condición que se pueda tomar en cuenta para definir si es que eso influye o no en su evaluación de funciones. En el caso del impuesto a la renta y la deducción de las 3 UITs, se debe de considerar de que estos son gastos que finalmente el trabajador está asumiendo por gastos médicos, por gastos odontológicos, por contratación de profesionales, sean abogados, ingenieros, arquitectos, que debidamente emitan sus comprobantes de pago. En este caso, los profesionales con recibos electrónicos, recibo por honorario electrónico, y en el caso de consumos de restaurantes, bares, hospedajes, con la boleta de venta electrónica. Excepcionalmente, en cualquiera de estos casos, se va a poder aceptar el comprobante físico siempre y cuando existan condiciones que naturalmente veamos que finalmente no se puede emitir el comprobante electrónico, ¿no? Muy bien, doctor. Recordar a toda la audiencia sus contactos si se quieren comunicar con usted y redes sociales. Sí, claro. Mi número es 9714-32-116 y mi correo es acasabona@adcasabona.com. Gracias, doctor, por siempre estar dispuesto para el microinformativo de UTV Canal 6 de Cable Perú. Amigos, de esta forma ponemos punto y final a nuestro informativo de este día. Los invitamos a que continúen con más de nuestra programación, no sin antes recordarles en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden ubicar como UTV. En YouTube, para que vean todos nuestros micros informativos, lo pueden hacer a través de UTV Oficial. Y lo último que trae Cable Perú para estar siempre comunicados es nuestra app. La descargan como Cable Perú y así de sencillo pueden ver toda nuestra programación que además los invitamos a que se queden con ella.